porque ya sabéis que nosotros en los plenos, cuando hay alguna cuestión que el alcalde habla, como pasó en el último pleno sobre el hospital de aquí de Valdepeñas, yo no tenía nada preparado, como es lógico, porque no me esperaba este meeting que dio. Y entonces, pues resolvemos las cosas a través de una rueda de prensa para que la gente se entere de lo que nosotros pensamos sobre esas cuestiones. Y principalmente es sobre eso. Como os voy a dar muchos datos, pues me vais a permitir que os lo lea, con el fin de no dejarme ninguna de las cosas. Empezamos con lo que dijo de la creación de la consulta de hematología, que si os recordáis, según él había sido nuestro querido presidente el que la había hecho que se hiciera aquí en este hospital. Esta consulta, yo os digo que esta consulta se creó en el año 1973, en el primer trimestre del año, y fue a expensas de don Antonio Medina Madrid, licenciado en Medicina con la especialidad de análisis clínicos y hematología y hemoterapia. Entró a trabajar como jefe del servicio de análisis clínicos y solicitó la creación de la consulta de hematología, que fue concedida junto con el Banco de Sangre y la Asociación de Donantes de Sangre. Por lo tanto, en 1973 empezó a funcionar en el Hospital de Valdepeñas la consulta de hematología, el Banco de Sangre y la Asociación de Donantes de Sangre. Cuando se jubiló don Antonio Medina Madrid, por parte del hospital se contrata a doña Elena Madrigal, licenciada en Medicina y con la especialidad de hematología, por lo que la consulta sigue adelante y también el Banco de Sangre. Y la Asociación de Donantes de Sangre, como os he dicho antes. De tal manera que en Ciudad Real, cuando precisaban de alguna bolsa de sangre, era Valdepeñas quien surtía por esa falta al Hospital de Ciudad Real. Así estuvo hasta que doña Elena Madrigal solicitó una plaza en el Servicio de Hematología y Hemoterapia de Ciudad Real, que se la concedieron, quedando vacante la plaza de Hematología y Hemoterapia de este hospital. Fue cubierta por otra licenciada en Medicina y especialista en hematología. Esta mujer estaba enferma y no podía hacerse cargo de la consulta de hematología ni de los servicios, ni de los servicios que había como Banco de Sangre y Asociación de Donantes de Sangre. Y tanto es así que tampoco podía hacer los análisis, de los cuales en aquel momento yo era el jefe del servicio y tenía la obligación de realizar esas analíticas. Hicimos un acuerdo para que la consulta de Ciudad Real, la consulta de aquí de Valdepeñas se pasara a Ciudad Real para que nuestra zona no se quedara sin consulta de hematología. Hablando con la jefa del Servicio de Hematología de Ciudad Real, conseguimos que se hicieran cargo de esta consulta. Así pasó hasta que esta señora se cambió de hospital y vino contratado el actual hematólogo y, lógicamente, solicitó hacerse cargo de la consulta de hematología de este hospital. Por lo tanto, la consulta se abrió en 1973 y por impedimento de enfermedad del hematólogo se suspendió. No se quitó y ahora se ha vuelto a recuperar, gracias a Dios. Esta es una de las acusaciones que hizo, que gracias al señor Pagé se iba a hacer la consulta de hematología. No es así. Otra de las cosas es que también diferimos de cómo se ha procedido, ha sido la creación de la consulta de oncología. No ha existido nunca, por lo tanto no ha tenido que quitarla. Dijo que se había quitado la consulta de oncología. Aquí en el Hospital General de Valdepeñas ese puesto no ha existido nunca y por lo tanto no se ha podido quitar de ninguna manera.
Tengo entendido que ahora tenemos como... espérate, por no seguir con la línea, me voy. No ha existido nunca, por lo tanto, y no ha tenido que quitar. Se ha puesto esta consulta en Manzanares cuando se debería de haber puesto en el Hospital General de Valdepeñas, puesto que en esta gerencia de atención integrada o comarca de Valdepeñas hay 68.000 personas, según ha publicado en el 2016 el SESCAN, que desde entonces no ha publicado nada más. Tengo entendido que ahora mismo tenemos alrededor de 20.000 habitantes más, es decir, un 20% más. Algunas de estas personas, pero que no se ha publicado nada. Algunas de estas personas que viven y pertenecen a la comarca de Valdepeñas están muy lejanas de lo que es la comarca de Manzanares, de lo que es el Hospital de Manzanares. Todos los pueblos que pertenecen a la comarca de Manzanares están bastante cercanos también a la comarca de Valdepeñas, por lo que entiendo y creo que a veces los políticos abusan y necesitamos unos políticos nuevos que crean más en defender lo que sus votantes quieren que las buenas intenciones que puedan tener por cambiar estas consultas. Esta consulta debería de haberse puesto en Valdepeñas y no en Manzanares. Otra de las cosas que habló fue del estudio del cáncer precoz de colon, que resulta que este es un estudio que se hizo hace ya un cierto tiempo y es la determinación que se hace es de sangre oculta en heces. Existe un pequeño problema y es que es una determinación que lleva y que se debe de hacer lo antes posible con una conservación de la muestra muy estricta. Además, si la determinación sale positiva en sangre oculta, no es determinante que sea cáncer de colon. Puede que sea debido, por ejemplo, a unas hemorroides externas o internas. La prueba totalmente fiable y resolutiva a la vez es la colonoscopia. Se entiende que para un screening esta prueba no se emplee porque es muy agresiva para el paciente. Otra de las cuestiones que dijo también era el periodo de gobierno del Partido Popular los últimos 4 años de la Comunidad de Castilla-La Mancha. La señora Cospedal se encontró con la sanidad totalmente arruinada. No había dinero ni para pagar la nómina del mes de mayo de los trabajadores del SESCAN. Tuvo que negociar con las farmacias para dejar de pagar los medicamentos que ya se habían comprado y retirado por la parte de los enfermos, pero no se podían pagar. Se llegó al acuerdo y así estuvimos varios meses hasta que al final se pudo pagar todo y normalizar los pagos y quitar la ruina que tenía la sanidad de Castilla-La Mancha. Otro de los puntos fue en los centros de salud, sobre los centros de salud de Valdepeñas. En el centro de salud 1 no hay médico de guardia por la mañana. Esta medida es un problema para los enfermos que acuden normalmente a este centro. Todos los médicos están atendiendo sus consultas, que ya de por sí están muy masificadas. No es lógico ni siquiera aceptable que un centro de salud no haya un médico de guardia en turno de mañanas. Esto me hace pensar que es por ahorrar dinero a costa de no atender a los enfermos que vienen de urgencia de este centro. Otra de las cuestiones que también habló fue la plantilla de personal en este hospital, que dijo que estaba mejor que nunca. Por la falta de personal en el Hospital General de Valdepeñas ha provocado que el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, el CEMS de Castilla-La Mancha, el pasado día 28 de noviembre enviara un escrito apoyado por la mayor parte de los especialistas y trabajadores del Hospital de Valdepeñas y dirigido a la directora gerente del SESCAN, al director general de Recursos Humanos y al director general de Asistencia Sanitaria, solicitando ampliación de plantilla que, como venimos denunciando nosotros hace ya varios años,
Cada vez hay menos trabajadores en este hospital y, sin embargo, el número de habitantes de esta comarca ha aumentado a más de 68.000 ciudadanos. Ahora ya hemos dicho que hay más. Nos hemos igualado a Puerto Llano. El sindicato médico no ha recibido contestación ninguna y debe de recordar que estas cifras son del año 2016. Tenemos entendido que son 20.000 habitantes más los que hay ahora, es decir, un 20% más, pero no se puede comprobar porque el SESCAN no las ha querido publicar. Queremos denunciar la situación en la que se encuentran algunos servicios de este hospital. Por ejemplo, desde hace años los servicios de radiología, urgencias, pediatría, medicina interna, laboratorio general y especialmente en la sección de microbiología dentro del laboratorio general y otras especialidades médicas que más adelante comentaremos. Al principio se le echó la culpa a la situación de la crisis económica y, por lo tanto, a la falta de presupuestos que sufría toda la comunidad. Aun partiendo de plantillas mínimas, se